Ella gritó demasiado fuerte, y el millonario descubrió la verdad. La mujer era virgen. El viento descendía desde las montañas con un murmullo antiguo, rozando los tejados de teja roja y los campos donde la vida se repetía cada año entre cosechas y silencios. En aquel rincón del mundo nadie gritaba sin pagar un precio. Pero esa noche el eco de una voz femenina se elevó entre el vino y las risas, rompiendo siglos de costumbre. Nadie sabía aún que ese grito sería la grieta por donde se filtraría la verdad. Una verdad que ni el dinero ni la vergüenza podían esconder. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Y si tú también crees que un grito puede salvar un alma, dale me gusta y suscríbete para escuchar esta historia hasta el final. Lucía era una sombra blanca entre las manos manchadas de tierra y las miradas cansadas del pueblo. No tenía más riqueza que su silencio, ni más herencia que el miedo. Pero bajo la calma de sus gestos había algo que ni el trabajo ni las murmuraciones habían podido apagar. Una pureza que no tenía nada que ver con inocencia, sino con resistencia. Su voz, apenas un suspiro entre los rosales, contenía un fuego que ni ella misma comprendía. Adrián Valverde llegó al valle como llegan los hombres que ya lo han tenido todo, con el corazón en ruinas y el alma cubierta de trajes caros. Venía a vender lo que quedaba de su pasado, pero encontró en los ojos de una joven florista un reflejo que lo detuvo. La miró apenas unos segundos, suficientes para entender que en ese rostro había algo que el dinero nunca podría comprar: dignidad. Esa noche, mientras el pueblo se emborrachaba de fiesta y música, el destino decidió que ambos se cruzaran bajo la misma lámpara. Ella llevaba un ramo de flores temblando entre los dedos. Él, un vaso de vino que no alcanzó a beber. Un gesto torpe, un roce, una mirada, y después el grito, aquel grito que lo cambiaría todo. El valle donde vivía Lucía parecía detenido en otro tiempo. Las mañanas olían a pan recién hecho y a uvas maduras, y las tardes se llenaban de un silencio tan espeso que hasta las campanas dudaban en sonar. Las mujeres hablaban poco, los hombres bebían más de lo que sentían, y los secretos se guardaban con más celo que las cosechas. Allí la reputación valía más que la verdad, y cualquier sombra bastaba para condenar a alguien. Lucía había aprendido eso desde niña, cuando el rumor se volvió su verdugo y el silencio su único refugio. La casa donde trabajaba era un caserón antiguo con muros de piedra y ventanales que daban al viñedo. En las habitaciones altas, los huéspedes de la ciudad celebraban, reían y olvidaban. Abajo, Lucía y las demás mujeres preparaban las flores, los manteles, el brillo de lo ajeno. Ella, sin embargo, no envidiaba nada de eso. Le bastaba mirar los pétalos y pensar que la belleza más pura siempre terminaba marchita en manos ajenas. El pueblo tenía memoria larga. Aún recordaban a su madre, una mujer dulce y rebelde que desapareció una noche sin despedirse. Desde entonces, el padre de Lucía se volvió piedra, no hablaba, no abrazaba, solo trabajaba, con la mirada fija en el horizonte, como si esperara verla regresar por el camino de tierra. Lucía creció con esa ausencia, aprendiendo a medir sus pasos para no despertar los fantasmas. A veces, cuando el sol bajaba entre los viñedos, ella subía al cerro más alto. Desde allí podía ver las luces doradas de las casas ricas, y se preguntaba si el amor que se prometía en las novelas existía también para gente como ella. No deseaba joyas ni vestidos. Soñaba con algo mucho más sencillo, una voz que la llamara por su nombre sin miedo ni desprecio. El tiempo en aquel valle tenía un ritmo que no perdonaba. Cada vendimia traía promesas, bodas, juicios y nuevas heridas. Los ancianos decían que el vino guardaba las verdades que la gente no se atrevía a decir. Y quizá por eso, cuando la fiesta estallaba cada año, los secretos se derramaban junto con las copas.
Esa noche, Lucía no lo sabía, pero el destino la había elegido para romper ese ciclo. El regreso de Adrián Valverde fue un rumor que corrió como fuego. Decían que era viudo, que traía fortuna y un pasado oscuro. Algunos lo llamaban benefactor, otros verdugo elegante, pero todos coincidían en una cosa: su llegada cambiaría el equilibrio del pueblo. Lucía escuchó su nombre entre las risas de las mujeres mayores y sintió una punzada en el pecho, sin saber por qué. Mientras los preparativos de la vendimia avanzaban, el aire se llenó de una expectación extraña. Los hombres limpiaban los toneles, las muchachas ensayaban canciones y las flores se marchitaban más rápido de lo habitual, como si presintieran algo. En medio de ese movimiento, Lucía seguía su rutina con la calma de quien vive esperando que algo rompa su destino, pero sin saber aún que ese algo ya había llegado al valle. Lucía tenía manos pequeñas, acostumbradas al roce de los tallos y al dolor de las espinas. Había aprendido a leer la vida en los detalles, en la forma en que una flor se inclinaba antes de morir, en el temblor de las hojas cuando el viento cambiaba. Su mundo era minúsculo, pero en su interior ardía una claridad que nadie más veía. No hablaba mucho, prefería escuchar, como si en cada silencio pudiera descubrir una verdad que los demás temían pronunciar. Su mirada, sin embargo, delataba lo que callaba, un anhelo de libertad. Era una joven sin adornos, con un vestido siempre limpio pero gastado, el cabello recogido en un moño desordenado y los ojos color miel, profundos, llenos de esa tristeza que no busca lástima, sino respeto. La gente decía que era rara, que no se reía como las otras, que guardaba secretos, pero Lucía solo guardaba uno: la certeza de que su cuerpo era suyo, un templo que no permitiría que nadie profanara. No por orgullo, sino porque en un mundo donde todo se vendía, su pureza era su última forma de dignidad. En las noches, cuando el padre dormía y el pueblo se apagaba, Lucía escribía cartas que nunca enviaba. Eran cartas al futuro, a una versión de sí misma que tal vez nunca llegaría. «No te rindas», escribía con tinta azul. «Aunque te llamen loca, aunque nadie te crea, no dejes que te quiten la voz». Esas cartas eran su oración secreta, su manera de no desaparecer del todo. El trabajo en la casa de los Valverde le daba algo parecido a la paz. Allí, entre el aroma del vino y las risas ajenas, podía desaparecer sin que nadie la notara. Pero esa invisibilidad era también una prisión. Soñaba con ser vista, pero no como objeto de deseo ni lástima. Quería que alguien la mirara con el mismo respeto con el que ella miraba las flores antes de cortarlas. Los rumores del pueblo la seguían como una sombra. Algunos decían que ningún hombre la quería porque no sabía sonreír. Otros, que era demasiado pura para ser real. A veces Lucía escuchaba esos comentarios y sonreía apenas, con esa resignación de quien ha aprendido a vivir en el borde de la crueldad ajena. Sabía que no podía luchar contra las palabras, pero sí podía cuidar de su silencio como de un jardín. Su padre, un hombre endurecido por la pérdida, apenas la miraba. Había olvidado cómo hablar de amor desde que su esposa se marchó. Y aunque compartían techo y pan, entre ellos se extendía un vacío más grande que el valle. Aún así, Lucía lo cuidaba, preparaba su comida, le dejaba agua junto al fuego. Amaba en silencio, con la misma intensidad con la que los demás odiaban. En su interior, sin embargo, algo comenzaba a cambiar. Había una inquietud que la empujaba a mirar más allá de los límites del pueblo. Una voz que susurraba que la vida podía ser más que obedecer y callar. Esa voz, que había aprendido a contener por miedo, sería pronto el grito que rompería su destino. Porque en el corazón de Lucía, la inocencia no era debilidad, era la forma más pura de valentía. Adrián Valverde era un hombre que conocía demasiado bien el peso del silencio.
Había hecho su fortuna negociando con la palabra y su ausencia, sabiendo cuándo hablar y cuándo dejar que los demás se hundieran en su propia ambición. Viudo desde hacía 5 años, vivía rodeado de éxito, pero su alma caminaba descalza entre ruinas. Nadie sabía cuánto amor había enterrado con su esposa. Solo se notaba en su forma de mirar, siempre contenida, siempre al borde de la nostalgia. Su regreso al valle no fue por deseo, sino por cierre. Venía a vender las tierras heredadas, a desprenderse de un pasado que dolía. Pero aquel paisaje le devolvió algo que creía perdido: humanidad. Los caminos empolvados, el olor del vino, los niños corriendo entre las vides, todo le recordaba que alguna vez había tenido un corazón. Sin embargo, no se permitía sentir. Había aprendido que la emoción debilitaba y que el amor, cuando no se mide, destruye más que cualquier fracaso. La gente del pueblo lo observaba con una mezcla de admiración y resentimiento. Lo veían como símbolo de lo que nunca tendrían. Los hombres lo envidiaban, las mujeres lo temían y los jóvenes lo imitaban sin entender que tras su elegancia solo había soledad. Adrián caminaba entre ellos como un forastero en su propio origen, con un paso que decía más «me voy» que «he vuelto». Había perdido la fe en la pureza. Para él, todo tenía un precio: el amor, la lealtad, incluso la compasión. Por eso, cuando vio a Lucía por primera vez, su mente buscó el cálculo antes que la emoción. Pero algo en esa muchacha desarmó No era su su belleza, modesta, serena, sino la transparencia en su gesto, esa falta de artificio que lo enfrentó con su propia falsedad. Los días siguientes la observó sin quererlo, desde la distancia que da el miedo a sentir. Notó cómo hablaba con las flores mientras trabajaba, cómo sus manos parecían cuidar la vida incluso al cortarla, y en esa ternura silenciosa, Adrián reconoció lo que más temía: la posibilidad de empezar de nuevo. Una idea que, a su edad, se sentía casi obscena. Pero su corazón, que había permanecido dormido por años, empezó a moverse como una rama bajo el viento. La curiosidad se volvió necesidad, y la necesidad, deseo de entender. No un deseo carnal, todavía no, sino algo más profundo, el anhelo de encontrar en ella un significado, porque Adrián, en su riqueza, estaba vacío, y Lucía, en su pobreza, parecía tenerlo todo. En los pasillos de la casa, sus miradas comenzaron a cruzarse sin palabras. Ella bajaba los ojos, él los sostenía. Y aunque entre ambos no había contacto, el aire se llenaba de una tensión casi sagrada. Nadie en el pueblo podía imaginarlo, pero en aquel hombre endurecido por la pérdida, la inocencia de Lucía había encendido una chispa que pronto se volvería incendio. La noche del evento de la vendimia llegó como una promesa disfrazada de celebración. Las luces colgaban entre los árboles, el vino corría como río tibio, y las risas se mezclaban con la música de los acordeones. Todo el pueblo se había reunido para olvidar, aunque fuera por unas horas, la rutina de los días iguales. Lucía caminaba entre los invitados con una bandeja de flores, los hombros tensos y el corazón acelerado. Sentía algo extraño esa noche, un presagio que le erizaba la piel. Adrián la observaba desde el otro extremo del patio, con un vaso de vino entre las manos. Había intentado convencerse de que no iría, de que su tiempo en el valle era solo un trámite, pero allí estaba. Algo en él necesitaba verla una vez más. Cuando sus miradas se cruzaron, el ruido del mundo pareció disminuir. No hubo palabras, solo un reconocimiento silencioso, como si ambos supieran que algo inevitable estaba a punto de suceder. Entre los invitados, el aire se llenó de burlas disfrazadas de cortesía. Los empleados bebían más de la cuenta, los ricos se reían de los pobres, y las mujeres susurraban nombres y juicios. Fue entonces cuando uno de los trabajadores, embriagado por el vino y la arrogancia,
Se acercó demasiado a Lucía. Intentó tocarla con la torpeza de quien confunde poder con derecho. Ella retrocedió, pero el gesto no bastó. Las risas se detuvieron un instante, esperando el desenlace. El hombre insistió, murmurando algo que solo ella oyó, algo sucio, hiriente. Lucía tembló, y en ese temblor se rompió todo lo que había contenido durante años. Su garganta se abrió en un grito que atravesó la música, el murmullo y el juicio. Un grito largo, limpio, desgarrador. La fiesta se detuvo. Los músicos callaron. El vino dejó de correr. Todos giraron hacia ella, y en ese segundo la inocencia tuvo voz. El silencio posterior fue brutal. Nadie se acercó a ayudarla. Nadie excepto Adrián. Dejó su copa en el suelo y avanzó entre la multitud con paso firme, con una calma que escondía furia. Se interpuso entre Lucía y el hombre, sin decir una palabra. Su mirada bastó para que el agresor bajara la cabeza y se retirara, tambaleante. Pero lo que más desconcertó a todos no fue la defensa, fue la ternura con que Adrián la miró después. Lucía respiraba con dificultad, las lágrimas contenidas en los ojos. Él le ofreció su pañuelo, sin tocarla. Ella lo tomó con manos temblorosas. A su alrededor, las voces del pueblo empezaron a levantarse como cuchillos. Exagerada, loca, provocó. Pero Adrián no escuchó nada. Solo vio en aquel grito una verdad que lo estremeció. En esa reacción desbordada comprendió algo que nadie más entendería. Aquella mujer no era culpable de nada, solo de ser pura en un mundo que había olvidado la pureza. Esa noche, mientras el resto se disolvía entre chismes y copas vacías, Adrián comprendió que su regreso al valle no era un accidente. Había venido a vender tierras, sí, pero el destino le había traído a escuchar un grito que le devolviera el alma. Porque en esa voz quebrada de Lucía, él encontró lo que había perdido hacía años, el valor de la verdad. Desde aquella noche, nada volvió a ser igual en el valle. El grito de Lucía se convirtió en leyenda, repetido con miedo por unos y desprecio por otros. En las tabernas, los hombres la señalaban como la histérica. Las mujeres en secreto la admiraban. Nadie se atrevía a hablarle directamente, pero todos la observaban con ese morbo cruel que da el escándalo. Lucía, sin embargo, no respondió. Caminaba por las calles con la cabeza erguida, más sola que nunca, pero también más libre. Adrián no pudo marcharse. Algo en él se negaba a cerrar el trato de la venta, como si un hilo invisible lo atara a aquel valle y a la mujer que lo había enfrentado al dolor dormido. Durante los días siguientes la buscó entre los viñedos, con la excusa de supervisar el trabajo. No se atrevía a hablarle de aquella noche, pero en cada palabra que no decía había una disculpa, una promesa. Lucía evitaba mirarlo, no por miedo, sino porque sentía que si lo hacía demasiado tiempo, su mundo entero se derrumbaría. Cada vez que lo veía acercarse, su pecho se agitaba como si guardara dentro una tormenta contenida. Pero Adrián no la tocaba. Solo se quedaba a su lado, en silencio, respirando el mismo aire. Esa cercanía era más intensa que cualquier caricia. El pueblo, por supuesto, no tardó en envenenarse con rumores. Decían que él la protegía por deseo, que buscaba limpiar su culpa con el cuerpo de una campesina. Pero Adrián no escuchaba. Había vivido demasiado tiempo entre apariencias como para seguir temiendo a la lengua ajena. Lo único que le importaba era entender por qué aquel grito lo había conmovido tanto. Una tarde, mientras el sol moría detrás de las colinas, Lucía y Adrián coincidieron en el jardín. Él observó cómo arreglaba un ramo con flores que parecían rendirse a sus dedos. «Tu grito fue justo», le dijo al fin con voz baja. Ella levantó la mirada, sorprendida. «Nadie me lo había dicho», susurró. Él sonrió apenas. «Nadie sabe lo que es el valor hasta que lo escucha». Ese día,
El silencio entre ellos dejó de ser distancia y se volvió complicidad. Las visitas se hicieron más frecuentes. Adrián pasaba por la casa con pretextos torpes: revisar cuentas, preguntar por los festejos. Lucía lo esperaba sin admitirlo. Sus conversaciones eran breves, pero llenas de pausas que hablaban más que las palabras. A veces discutían, otras reían en voz baja. Entre ellos se tejía algo frágil, como una promesa que ninguno se atrevía a nombrar. Pero el pasado nunca deja en paz a los que buscan redención. Uno de los socios de Adrián, al enterarse del escándalo, viajó al valle para presionarlo. Le recordó que un hombre de su posición no podía mezclarse con una sirvienta manchada por la vergüenza pública. Adrián lo escuchó en silencio, con una calma que heló la habitación. Cuando el otro terminó, solo respondió: «Ella gritó por dignidad. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una?». La tensión entre el dinero y la verdad acababa de encender la chispa de una guerra más profunda. Lucía lo supo sin que nadie se lo dijera. Notó en su mirada un cansancio distinto, el peso de una batalla invisible. Quiso decirle que no valía la pena defenderla, que el mundo no cambia por un solo grito, pero él respondió con un gesto suave, tocando apenas el aire frente a su rostro sin atreverse a rozarla. «Sí cambia», murmuró, «porque tú me cambiaste a mí». Desde entonces, cada encuentro fue una confesión muda. Él hablaba de su esposa muerta, de la culpa, de la soledad que se arrastraba como sombra. Ella le contaba de su madre, del miedo heredado, del deseo de ser libre sin tener que pedir perdón por ello. En esas conversaciones ambos comenzaron a sanar, pero cuanto más se acercaban, más claro se volvía que su historia no tendría un camino fácil. El padre de Lucía empezó a notar la ausencia de su hija al anochecer. Veía el brillo distinto en sus ojos y lo confundía con vergüenza. Un día la enfrentó con dureza. «¿Qué has hecho para que hablen de ti?». Ella no respondió. Lo miró con una serenidad que lo desarmó. «Solo grité, papá». El hombre bajó la mirada, entendiendo que su silencio de años había criado a una mujer más valiente de lo que él jamás fue. Mientras tanto, los rumores llegaron a la ciudad. Las noticias deformadas del escándalo amenazaban con destruir la reputación de Adrián. Los inversionistas retiraban sus ofertas, los periódicos insinuaban una relación indebida, pero él ya no tenía miedo. Por primera vez en su vida, prefería la verdad al prestigio. «Si la pureza se mancha por amor, que así sea», dijo una noche frente a sus socios, dejándolos mudos. Lucía, ajena a los detalles de esas luchas, sentía sin saber por qué que algo se estaba gestando. Sus días se llenaban de calma aparente, pero su alma estaba en guerra. A veces lo veía llegar, y el corazón le dolía de ternura y temor a la vez. Quería creer que era posible un amor sin daño, pero también temía que la vida no permitiera tanta belleza sin cobrar un precio. Una mañana, Adrián apareció en la floristería con el rostro tenso. Le pidió que saliera con él a caminar entre los viñedos. El cielo estaba gris, el aire denso. Ella aceptó sin preguntar. Caminaron largo rato sin hablar. Finalmente, él se detuvo y dijo con voz quebrada: «Van a intentar separarnos, Lucía». Ella lo miró sin sorpresa. «Siempre lo intentan», respondió. Y en esa frase, ambos entendieron que la lucha ya había comenzado. A partir de ese día, el valle se volvió un escenario de miradas vigilantes y palabras susurradas. Cada paso de Lucía era observado, cada gesto de Adrián interpretado. Pero ellos, en secreto, seguían encontrándose al caer la tarde, cuando el viento movía las hojas del viñedo como si aplaudiera su resistencia. No necesitaban promesas. Su amor nacía del silencio, pero se sostenía en un grito que ya nadie podía borrar. El miedo, sin embargo, empezó a acercarles el alma. Adrián sabía que si se quedaba, lo perdería todo. Lucía comprendía que si lo dejaba marchar, perdería su verdad. Entre ambos se abrió un abismo tan invisible como profundo.
Y mientras el otoño se acercaba, las uvas maduras empezaron a caer del racimo una a una, como si la tierra presintiera que el final estaba próximo. El día del clímax llegó sin anunciarse, envuelto en un cielo gris que presagiaba tormenta. Adrián recibió una carta temprano, una advertencia legal, fría y calculada. Si no abandonaba el valle y cortaba todo lazo con Lucía, sus empresas serían destruidas por la prensa y los socios que una vez lo adoraron. El precio de la verdad finalmente estaba sobre la mesa. Caminó entre los viñedos con el sobre aún en la mano, el corazón latiendo con la desesperación de quien ha vivido demasiado tiempo fingiendo ser fuerte. Lucía lo vio llegar desde la distancia. Había aprendido a leer su paso, esa mezcla de firmeza y tristeza que solo aparece cuando se elige entre el amor y el deber. Cuando se acercó, ella lo miró sin miedo. «Ya lo decidieron por ti, ¿verdad?», preguntó. Él asintió con los ojos nublados. «Puedo perderlo todo, Lucía». Ella dio un paso adelante. «Entonces, pierde lo que no te pertenece, pero no te pierdas a ti mismo». Aquella frase lo quebró más que cualquier amenaza. El viento comenzó a soplar con furia. Las primeras gotas de lluvia golpearon el suelo como si la tierra también gritara. Adrián extendió la carta, la miró un segundo y la rompió en silencio. Los trozos se mezclaron con el agua, desapareciendo entre el barro. Luego la miró con una calma nueva, una certeza que no necesitaba explicación. «Nadie volverá a comprar mi silencio», murmuró. Y Lucía entendió que ese gesto era su redención. El pueblo, al enterarse, reaccionó con furia. Decían que él había enloquecido, que ella lo había embrujado. Algunos exigieron su despido, otros la expulsión. Pero Lucía no lloró. Había vivido toda su vida escondida, temiendo el juicio de los demás. Ahora, por primera vez, no tenía miedo. «No hay vergüenza en defender mi cuerpo», dijo frente a todos en la plaza con la voz firme, sin temblar. La lluvia seguía cayendo, empapándola, pero su mirada ardía como fuego. Adrián la observaba desde el borde de la multitud. Por dentro sentía una mezcla de orgullo y dolor. Quería correr hacia ella, cubrirla, protegerla, pero entendió que ese era su momento, no el suyo. Lucía no necesitaba un salvador, necesitaba un testigo, y él finalmente aceptó ese papel. Cuando ella terminó de hablar, el silencio que siguió fue tan profundo que hasta las campanas parecieron detenerse. Esa noche se encontraron en el mismo viñedo donde todo había empezado. No hubo palabras. Él la miró como quien contempla una verdad demasiado grande para decirla en voz alta. Ella se acercó lentamente y apoyó la frente en su pecho. No era una rendición, era un pacto, un amor nacido del respeto, no del deseo. En medio del viento, Adrián susurró: «Tu grito me enseñó a escuchar». Ella cerró los ojos. «Y tú me enseñaste que no toda riqueza se guarda en las manos». Por un instante, el tiempo pareció detenerse. El cielo se abrió entre relámpagos, iluminando el valle con una luz casi divina. Era como si la naturaleza quisiera bendecir aquello que los hombres condenaban. En ese abrazo silencioso, el dolor se volvió ternura y la soledad, consuelo. Y aunque sabían que al amanecer deberían separarse, comprendieron que lo vivido ya los había cambiado para siempre. El amanecer llegó con un brillo distinto. Lucía caminó entre las vides, sintiendo la tierra húmeda bajo los pies. Adrián la observó desde lejos, sabiendo que no podía retenerla sin destruir su pureza. Ella volteó una última vez, le sonrió, y en esa sonrisa había más amor del que cualquier palabra podría contener. Él respondió con un gesto leve, un adiós que no era despedida, sino gratitud. Mientras el sol emergía, Lucía respiró hondo. Su voz ya no era un arma ni un refugio, era libertad. Adrián comprendió entonces que la había amado no por lo que era, sino por lo que le recordó de sí mismo.
la posibilidad de volver a creer en la dignidad humana. Cuéntame en los comentarios si crees que un solo acto de valentía puede cambiar un destino. Y suscríbete para no perder la última parte de esta historia, donde la verdad se transforma en redención. El tiempo pasó con la suavidad de una herida que empieza a cerrar. Adrián abandonó el valle semanas después del escándalo. Lo hizo en silencio, sin escolta ni aviso, dejando atrás sus trajes, sus socios y su fortuna. Nadie supo hacia dónde fue. Solo se decía que había vendido sus propiedades y entregado parte del dinero a las familias del pueblo. Lucía lo supo por terceros, sin lágrimas. Su corazón no dolía, sentía la calma de quien ha sobrevivido a sí misma. El amor no se había ido, se había transformado en respeto, en memoria viva. Los días de vendimia siguieron, pero algo en el aire cambió. La gente comenzó a mirarla distinto. Algunos aún murmuraban, pero con menos fuerza. Otros, en silencio, le compraban flores sin regatear. Una tarde, una mujer anciana, la misma que antes la había despreciado, se acercó a ella en la plaza. Le ofreció un pañuelo bordado y dijo: «Por tu valor, hija, nos hiciste recordar quiénes fuimos antes del miedo». Lucía lo recibió sin palabras. Fue el primer gesto de reconciliación del pueblo con su propia vergüenza. Su padre, que durante días evitó mirarla, se presentó una mañana en la floristería. Traía en las manos una rama de vid seca y quebrada. «No pude cuidarte de la vida», le dijo con voz temblorosa, «pero tu voz me devolvió a tu madre». Lucía lo abrazó, sintiendo por fin ese calor que había esperado desde niña. En ese abrazo no había reproche ni culpa, solo perdón, y el perdón, a veces, es la forma más pura del amor. Mientras tanto, el valle florecía de nuevo. Las lluvias habían sido generosas, y el vino de ese año tuvo un sabor distinto, más intenso, más humano. Algunos decían que era por el clima, otros que el grito de Lucía había despertado algo en la tierra. Lo cierto es que el pueblo entero parecía respirar de otra manera, menos encorvado por el miedo, más dispuesto a escuchar. Un día, mientras preparaba un ramo para una boda, un niño pequeño se acercó y le preguntó: «¿Por qué gritaste, señora?». Ella sonrió: «Porque alguien tenía que hacerlo». El niño asintió, serio, como si entendiera más de lo que aparentaba. Lucía siguió arreglando flores, con el sol entrando por la ventana y tiñéndolo todo de oro. La vida continuaba, pero ya no era la misma. En la ciudad, Adrián comenzó una nueva etapa. Vendió lo que quedaba de sus empresas y fundó una casa de acogida para mujeres sin voz. Nadie lo reconocía. Había cambiado su apellido, su aspecto y su propósito. A veces, en las noches, miraba hacia el norte y recordaba el valle, el olor de las flores, el sonido del viento entre las hojas. Sabía que nunca volvería, pero no sentía tristeza. Algunas verdades no necesitan repetirse para permanecer. Una carta llegó a la casa de Lucía meses después. No tenía firma, solo una línea escrita con letra firme. «Tu voz fue mi redención. Gracias por enseñarme a escuchar». Ella la leyó en silencio, con una sonrisa serena. No lloró. Salió al campo con la carta en la mano y la dejó volar entre las vides, como si el viento supiera el camino de regreso. Por primera vez, comprendió que no era el final de un amor, sino el principio de una paz merecida. Las estaciones siguieron su curso, y el valle volvió a llenarse de flores. Pero ya nada era igual. Donde antes había miedo, ahora había memoria. Donde antes había silencio, se oía el eco de una mujer que un día se atrevió a gritar. Lucía caminaba cada mañana entre los viñedos con los pies descalzos, sintiendo la tierra viva bajo su piel. Su alma ya no temblaba. Había aprendido que la dignidad no se defiende con fuerza, sino con verdad. Y esa verdad, una vez pronunciada, no puede ser borrada por nadie.
El pueblo comenzó a cambiar poco a poco. Las muchachas hablaban más alto, los hombres escuchaban con menos arrogancia, y hasta las viejas del mercado aprendieron a mirar con menos juicio. Nadie lo admitía abiertamente, pero todos sabían que fue Lucía quien les mostró el camino, no por haber vencido a nadie, sino por haberse negado a perderse a sí misma. Su historia se convirtió en leyenda, contada junto al fuego en las noches frías. No como un escándalo, sino como una lección. A veces, al atardecer, Lucía se detenía frente a los campos y pensaba en Adrián, no con tristeza, sino con gratitud. En su mente no quedaban promesas rotas, solo la certeza de que ambos se habían salvado al encontrarse. Él le enseñó que incluso los corazones endurecidos pueden florecer, y ella le mostró que la pureza no es debilidad, sino resistencia. En su recuerdo, él seguía siendo el hombre que escuchó su grito sin miedo y le devolvió el valor de su voz. El sol se escondía detrás de las montañas cuando Lucía cerró los ojos y murmuró una última oración. Que nadie vuelva a callar su verdad por miedo al ruido del mundo. El viento la escuchó y la llevó lejos, más allá del valle, hacia donde los ecos se vuelven semilla. Y mientras las hojas danzaban como aplausos del cielo, una sensación de paz lo envolvió todo. Si tú también crees que la dignidad es la forma más hermosa del amor, escribe dignidad en los comentarios y comparte esta historia para que nadie olvide que una sola voz, cuando grita con el alma, puede cambiarlo todo.